quiero presentar los avances que estamos consiguiendo en lo que es la construcción de este comprobador de lámparas. Mira, alguien me decía, es que lo has hecho muy complicado. Bien, nos vamos a fijar lo que, como lo hizo Maimó. O sea, yo lo único que hice fue que puse un miliamperímetro que vale para más cosas que solamente para lo que es el comprobador puro y duro de Maimó. Mira, lo que tienes ahora dos puntos negros es la tensión de filamentos. Como puedes ver, con esos conmutadores, él consigue un gran rango de tensiones. Después es la tensión de placa, que la mete fija a 150 voltios. Es una tensión que viene de un devanado que tiene ahí y son 150 voltios, todo en alterna, siempre en alterna. Y a partir de ahí coge él esa misma tensión de placa y con una resistencia de 500 ohmios es la que le mete a lo que es la grilla de pantalla. La pantalla pues le mete esa tensión positiva. Para después ya atacar con lo que es la tensión de la grilla. Esta tensión de la grilla, que la verás que está representada en verde, es la que está en fase con la tensión de la placa. De tal forma que cuando la placa es positiva, que es cuando conduce, que es cuando funciona este comprobador de lámparas, la grilla en ese momento, la control, es también positiva. Y por último ya el cátodo, digamos que es la masa, para aquellas resistencias, perdón, para aquellas lámparas que tienen un electrodo de cátodo. Como puedes ver, el instrumento de medida está digamos, funcionando a fondo de escala en 10 miliamperios, como es el instrumento de medida que usa Maimó. En serie con esa resistencia yo le he puesto 6,5 kiloohmios, Maimó me parece que le pone 5 kiloohmios. Y además, en paralelo con el instrumento de medida, hay un condensador electrolítico que en mi caso no es electrolítico, yo le puse simplemente 100K, pero bueno, Maimó le pone un electrolítico de 100 microfaradios. Bueno, esto está pensado para que no vibre, para que quede ahí una tensión más estable. Esta es una fotografía que lo que presenta es los zócalos de las lámparas. Además, les pone la nomenclatura con la cual se conoce cada uno de esos zócalos. Lo vas a ver ya hoy, de momento el comprador de válvulas, estoy haciéndole trabajar con 5 o 6, luego veremos con detalle, pero he dejado hueco para trabajar con dos lámparas más, pero sobre todo con una que considero que no tengo en este momento lo que es el socket, lo que es el zócalo, pero sí que espero ponerlo. Mira, estos son los zócalos que yo he puesto. Estos y uno más que verás en la siguiente transparencia. El primero, un noval, lámparas muy usadas de 9 pines en radios de los años 60-70, muchas de ellas llevan precisamente ese tipo de zócalo. El segundo, que pone serie de acero alemanas, es cierto que algunas radios alemanas como Telefunken usaron ese tipo de zócalo. Es un zócalo que la inserción es buena, o sea, como zócalo es bueno, pero no son muchas las lámparas que tengo de este tipo, pero sí que es verdad que tenía el zócalo y me apeteció ponerlo. Luego ya es la clásica, la superclásica Rimlo, que puede ser desde los años 55, radios universales, radios relativamente de poco coste y que hay muchísimas. O sea, en Rimlo hemos visto muchísimos vídeos, podéis vídeos míos de Carlos Bottia, hay muchísimos vídeos que podemos ver precisamente ese tipo de lámpara, la lámpara Rimlo. Luego está lo que llaman la transcontinental, que va muy asociada a la serie roja de Philips. A mí es un zócalo que no me gusta nada, es un contacto tangencial, muy malo, da muchos problemas, pero sí que es verdad que las radios de los años 40 a 55 o 40-50 fue una temporada que Philips usó mucho este tipo de lámpara de la serie roja que tenía como zócalo el transcontinental. Y ya por último el miniatura es un zócalo de 7 pines que da mucho juego porque es válido para estas pequeñitas lámparas que usaban los receptores portátiles con una batería de 60 voltios, que yo he presentado bastantes, 60 voltios para tensión de placas, o 48, 60, 90,
y tensión de filamento voltio y medio, usaban esta serie, digamos, miniatura. Lo que pasa es que la tensión de esas lámparas era voltio y medio. Pero después también hubo, con ese mismo zócalo, pues la 35V4, me parece, una serie que sobre todo radios americanas de los años 60, 70 usaban este tipo de lámparas y este tipo de zócalo. Es muy importante, o sea, este yo creo casi que es obligado ponerlo. Como he dicho, tiene 7 pines. Por último, voy a presentar el último que he puesto, que es el octal. El octal es muy válido para lámparas de radios americanas. A partir de los años 40 se empezaron a usar bastante este tipo de zócalo. Son 8 pines y quedan distinguidos o queda singularizado porque tenía un pequeño saliente, digamos, que encajaba la lámpara en una sola posición. De tal forma que solamente podías meter esa lámpara, no te podías equivocar, porque ya tenía una hendidura en el socket, es decir, en el portalámparas, que entraba en lo que era el zócalo propio de la lámpara, es decir, los pines propios de la terminación de la lámpara. En el centro, esas lámparas tenían un circulito, un cilindrito, pero un poquito más abultado, y ese había que meterlo en esa posición. Entonces ese es el zócalo octal de radios, ya digo, americanas, años 40, 50 y muy usado. Y otro que me gustaría tener es lo que hemos llamado hoy lámpara de cristal americana de 7 y de 6 pines. Estos son muy usados en receptores de los años 32 al año 38, 40 en Estados Unidos. Eran receptores de 5 lámparas. Estamos hablando de la 25Z5, la 43, 6A7, ese tipo de lámparas que además quedaban singularizadas porque el filamento eran los 2 pines más gordos. Y generalmente la grilla de mando iba arriba, es decir, en la parte superior del casquillo, pues iba lo que era la grilla de mando. Entonces, no lo tengo, todavía no tengo ese zócalo. Bueno, cuando lo tenga lo pondré, pero ya tengo el agujero hecho para poner ese tipo de zócalo. He cometido un error cuando estaba definiendo la lámpara esta de cristal, esta lámpara americana de 6 y 7 pines, que he dicho que la grilla iba, me parece, en la parte superior del casquillo. Bueno, no, va en la parte superior de la lámpara. O sea, en la parte alta de la lámpara se ve un electrodo redondito, pequeño cilindro, en el cual luego se hace contacto con un caperuzón, de tal forma que esa es la grilla de mando de ese tipo de lámparas. Bien, ahora ya lo he metido. Bueno, te he hecho ahí un gráfico en qué orden los he puesto. Y yo cuando hablaba de que esto era un proyecto colaborativo, estaba viendo la dificultad precisamente de hacer esa placa para tener la capacidad de poner sobre él los portalámparas. Pero ahí es donde tengo que agradecer la colaboración de mi buen amigo Joseba, que ha tenido la deferencia de hacérmelo en 3D con una impresora 3D, con las medidas que tú estás viendo ahí, medidas externas y las internas que digamos, las trabajamos y vimos cuáles eran las válidas. Él me hizo precisamente lo que tú vas a ver ahora. O sea, hecho esa placa donde van a ir todos los zócalos en 3D. Me lo hizo en 2 grosores, uno de milímetro y pico y otro incluso de 3 milímetros. Como te puedes imaginar, de 3 milímetros es, bueno, una piedra, o sea, es excesivo. Entonces, con el de 1 milímetro y pico es válido para que tenga la rigidez suficiente para poner los zócalos y que quede francamente bien. Una gran idea, o sea, usar una 3D para hacer esto me parece muy bueno. Y la documentación la colgaré cuando Joseba me la perfile, me la termine, la colocaré por si alguien quiere volver a reproducir en una impresora 3D esta misma placa. Mira, esa es la placa. En la placa ya con los zócalos que hemos dicho que hemos puesto. Y los agujeros. Uno es para esa serie de americana de cristal de 6 y 7 pines y el otro, bueno, pues veríamos si podemos usarlo para alguna otra cosa. Esa que estamos agrandando unas décimas es donde va la serie alemana, esa que Telefunken usó y que tiene 4 y 3 pines. Pues aunque es un material muy rígido, con la lima se le da enseguida y alcanzas el tamaño justo porque ahí hubo un pequeño error de medida. Bien, te acordarás que nosotros ya habíamos trabajado con el zócalo noval. En este caso ya lo que he hecho es quitar iba una clema y yo lo independizo. O sea, mi idea es que todas las lámparas, toda esa placa de lámparas puede independizarse del control que está a la derecha. Ahora simplemente estoy haciendo una prueba
de meter en el zócalo de lo que es el Transcontinental esta lámpara roja Philips, bueno, para ver que simplemente que encaja bien. Bueno, ya como tenía la lámpara, cogí el libro que muchas veces también lo utiliza Carles Botia, y en el cual vi la ECH3, vi que los filamentos iban en, pues eran los puntos 2 y 3, lo que él llamaba puntos 2 y 3, de acuerdo a lo que es, ahí hay figura. Entonces se puede ver cómo es ahí la representación gráfica, digamos, que pone. Pero cuando llego arriba digo porque a veces trabajo en el local, otras veces trabajo en casa, recordaba yo que esta lámpara ya la había puesto y entonces miro en lo que era la ECH3 y veo que Maimó pone el filamento en los puntos 1 y 2. Digo, algo he hecho mal. Y efectivamente, y aquí hay que tener mucho cuidado y voy a insistir bastante en ello. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? Pues que parece que este zócalo, y eso lo dice, luego lo veremos, como Maimó lo dice, es válido para lámparas europeas, pero las americanas, digamos, no tienen el mismo orden o numeran igual las patas. Tú puedes ver cómo Maimó, y en este caso las europeas, numeran la parte superior tienes el libro, como lo que pone esa P es como está en el libro. Y la parte inferior es como es una lámpara sacada, digamos, de un manual. Esa lámpara sacada de un manual no pone cómo son las patas, ni cuál es la 1, ni la 2, ni la 3. Pero si eso nosotros lo llevamos a cómo Maimó lo asocia, vemos que está asociando de la siguiente manera. En este caso, 1 y 2 dice que es filamento. El 3, nada. El 4, creo que Maimó lo dice que es placa. El 5 es pantalla. El 6 no es nada. El 7 no es nada. Y el 8 es cátodo. Y lo que es el pitorro de arriba de la lámpara, estamos viendo la parte sodo de esta ECH3, es lo que es la grilla de mando del exodo. Bueno, a lo mejor me he liado un poco, pero sí quiero dejar constancia de que cuidado con este libro, un libro que, ya digo, lo usamos muchos, puede darte error en cuanto a cómo la correspondencia que tú hagas. Yo lo monté esto de acuerdo al libro y claro, con esa lámpara me funcionaba. Pero claro, si otra vez me voy al manual de Maimó, que yo creo que es el que es nuestra referencia, el que verdaderamente es, porque estamos haciendo un clónico de Maimó, no te funcionaría. Entonces me ha tocado cambiar pues la conexión de esa lámpara. Creo y espero no haberte liado. Voy a incidir un poquito más en ello. Mira cómo Maimó, cuando habla de este tipo de portalámparas, el Transcontinental, dice corresponde a lámparas exclusivamente europeas. Creo que es un detalle muy bien puesto ahí por Maimó, el que incide que es exclusivamente para europeas. Y tú puedes ver que el dibujo de la parte inferior derecha, eso corresponde al dibujo que hace Maimó. Y si tú comparas del zócalo visto desde abajo, y si tú comparas ese dibujo del zócalo visto desde abajo con el que figura con P, que es del libro, el otro libro, ves que la numeración no se corresponde. Y ese es un problema. Ese es el problema que puede existir. Como nosotros vamos a Maimó, lo haremos todo de acuerdo a Maimó. Bueno, vamos a cablear los zócalos. Yo he cogido, digamos, el mismo tamaño para todos. Cojo la manguera, mido aproximadamente. Luego sí que es verdad que, como dependiendo de que esté más próximo o más lejos, pues queda el hilo con bastante holgura. Lo que he hecho después es cortarlo de acuerdo a la longitud más exacta. Pero como primera aproximación, para empezar a ponerlo y demás, lo he hecho con longitudes iguales. Aquí quiero presentarte una herramienta que me regaló mi amigo Antonio, que es francamente útil para pelar los cables. Estos cables son de poca sección, pero queda muy bien. Yo siempre lo hacía con una tijera, pero claro, esto sale a la misma longitud, muy uniforme y además no cortas ni un solo pelo del cobre. Una herramienta que te la aconsejo. Un detalle constructivo y de orden a la hora de ir cableando los zócalos. Ahí te quiero indicar que en esa lámpara, que puede ser la lámpara, la Rimlock,
eh, poner dos conductores sobre el mismo terminal, sobre todo teniendo en cuenta que los terminales están todos muy juntos, es bastante tedioso. Entonces, la última que eso creo yo que es la mejor poner, porque es la más pequeña y la que solamente tendría que llegar un solo cable, es precisamente la lámpara miniatura. Por lo tanto, nosotros pondremos todo, digamos, saliendo dos conductores, excepto la última, que es la miniatura, que le va solamente un solo conductor por cada pin. Para sujetar los zócalos he usado, ahora los chinos tienen ya métrica 3, métrica 3 es el de 12 milímetros, incluso de 10 bastaría, son muy baratos y están hechos de bastante calidad, lo cual, bueno, pues una bolsita de estas nos basta para sujetar todos los zócalos con tornillo y tuerca. Mira, ya tengo cableado toda la placa, como puedes ver en los zócalos antiguos, con los, digamos, sus pines muy grandes y mucha distancia entre ellos, no hay ningún problema para poner dos conductores en ellos. Pero sí que es verdad que tanto en el que tenemos ahí el Noval como el Rimlock, la dificultad ya es mayor. E incluso verás, si una toma, que en el Rimlock casi tocan los pines entre ellos. Por lo tanto, lo que luego haré meter en los que veo con cierto riesgo de que pueda haber ahí un corto, pues lo desmonto, le meto un termorretráctil. Y esa es la precaución de en este que es el miniatura, de ponerlo el último. De tal forma que ese que son 7 contactos solo, pero muy juntos, con un, digamos, yendo el último, solamente tiene un solo conductor. Ahí puedes ver el Rimlock, todavía no es esa la vista que se ve el Rimlock, pero enseguida lo verás. Y lo que he hecho es, ahí lo puedes estar viendo, digamos, a lo que tiene ese conductor central, ese pequeño cilindrito, lo he cubierto con termorretráctil y un contacto que consideraba que podría darme problemas, también le he puesto termorretráctil, de tal forma que considero que tengo ya todos los pines bien aislados para que no me produzca un corto entre, digamos, entre las tensiones de electrodo. Ya conoces que hicimos un aparato, el clónico del Tester 680R, y además lo que hicimos es ponerle un pito para cuando haya continuidad. El 680R de ICE no tiene pito, pero yo sí le hice a este aparato clónico, le hice que tuviese esa capacidad, la capacidad de tener un pito para ver que la continuidad es correcta. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver las continuidades que tenemos de todos los hilos, empezando, digamos, por el 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al número 9. Y esta es la verificación que hacemos. Ves todo el mazo de cables, al que luego yo lo voy a llevar a la clema y lo he puesto en el número 1. Entonces voy por todas las lámparas, conociendo su número 1 para ver si hay continuidad. Y aquí he vuelto a cometer un error. El 1 que he considerado, ya viste que me equivoqué en la que era la serie roja, la transcontinental, en la que, digamos, me miré por un libro americano. Pues ese mismo error he vuelto a hacerlo con lo que es la serie esta de acero alemana. Es el mayor zócalo que estás viendo ahí, y luego te lo pondré. Volví a hacer el mismo error. Lo que pasa que sí, que las continuidades las tenía bien y el 1 iba con el 1, pero claro, con el 1 que yo creía que era 1, que no es el 1 de Maimó. No haber visto digamos, el manual de Maimó me está llevando a tener que desoldar y volver a cablear dos de esos zócalos. Uno, el que has visto ahí, ese mismo, el transcontinental. Los que tengo bien son el miniatura, el Rimlock. Ese lo tengo mal. Ese es el acero y lo tengo mal. Ese es el octal y está bien. Ya digo, el transcontinental y el de acero, seguí las normas del libro y, bueno, el patillaje que de alguna forma viene en el libro, que no es coincidente con, digamos, el patillaje más estandarizado, más europeo, o por lo menos el que usa Maimó. Y como yo voy a mirar generalmente en un libro de Maimó, tengo que tener la correspondencia bien clara. El 1 mío, mi banana 1 tiene que ser el 1 que Maimó considera que tiene esa lámpara. Si no, esto ya es un desastre. Mira, ahora lo que vamos a mirar es precisamente el aislamiento. Es decir, que el 1 haga solamente con el 1. Es decir, que no haya ni 1 con 2, no va a ser que en alguna lámpara lo haya hecho mal. Entonces es hacer un todos con todos. Empiezo el 1,
con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8 y con el 9. Luego voy al 2 y haré con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8 y con el 9. Luego iré al 3 y lo haré con el 4, con el 5. Luego iré al 4 y lo haré con el 5, con el 6, 7, 8 y 9. Bueno, creo que me has entendido, ¿no? Sencillamente empezar al 1 o el 1 con todos, el 2 con todos y tener en cuenta que anteriormente ya había hecho alguno de ellos. Por eso cuando estoy en el 2 empiezo en el 3. Cuando estoy en el 3 empiezo en el 4. Ya te comenté que yo independizo lo que es el control, que es lo de la derecha, con la placa de zócalos. Y la unión es esa clema que estás viendo. Esa clema por un lado va a control y por el otro lado va a lo que es la placa de zócalo. Bueno, yo ahora ya lo que voy a hacer es conectarlo. Es sencillamente, ya lo he conectado. Como puedes ver, ya está cableado por ambos sentidos. El manejar hilos de colores, desde luego, es fundamental y necesario y ayuda a todo. Ahora lo que vamos a hacer es ver el timbrado desde lo que es las hembrillas, donde yo pondré las bananas. Es decir, voy a hacer la continuidad desde control hacia placa de zócalos. De esa forma me aseguro, primero, que las hembrillas esas están bien y luego que la clema también está bien. Es una forma de asegurarse un paso más para que tener esa seguridad de que hay esa continuidad necesaria entre lo que es, digamos, los contactos de cada uno del lado de control con lo que es su correspondencia en la propia. Quiero comentarte otro error de los que cometí. Error inducido por por el libro que yo tomé sin mirar en ese momento cómo lo estaba cableando Maimó. Entonces, de acuerdo al libro que yo estaba utilizando, es el zócalo que ves ahí que está representado por G8A. Bien, entonces yo dije el 1 al 1, el 2 al 2, bueno, lo normal, creyendo que esta zócalo cumplía con esa misma nomenclatura que estaba usando Maimó. Pero no, ese es el gran error y te voy a decir por qué. Si nosotros nos vamos a una lámpara de ese tipo, la UY11, vemos que los pines 1 y 2 para Maimó son el filamento. Si nosotros nos vamos a los pines 1 y 2, de acuerdo a lo que es el libro, podemos ver que son los extremos donde están de 3, o sea, de esos extremos de 3, el 1 y el 2 es lo que teóricamente sería el filamento. Pero en cambio, si te vas a la realidad de la realidad de la lámpara no se parece en nada. No están ahí los filamentos. Los filamentos están en lo que luego será verdaderamente 1 y 2, pero donde están esos 4 contactos, no donde están esos 3 contactos. Bueno, vuelvo a insistir, quiero que no te líes, simplemente quiero que veas la diferencia que hay entre el zócalo, ese G8A que estás viendo, y la parte inferior, en el centro justo, que es donde figura cómo cablea Maimó las lámparas de esta serie alemana que llaman de acero, ¿no? La UY11, porque te he puesto un ejemplo. Y puedes ver que no hay ninguna coincidencia de pines. Si nosotros lo hacemos de acuerdo, que es como lo hice yo, y el caso es que me funcionaba, porque después yo ponía las clavijas de acuerdo a lo que es el G8A, pero no quiero tener eso. Yo quiero hacer el clónico auténticamente de Maimó, si no va a ser un lío. Unas veces tengo que mirar en el libro, otras veces en el Maimó. No, yo voy a hacer de acuerdo a lo que hace Maimó. Por lo tanto, me toca corregir ese zócalo. He vuelto a meter la pata. Bueno, pues el libro, ese famoso libro, ese es el que estás viendo ahí. Un libro muy bueno, un libro muy claro, pero que tiene el inconveniente que lo que muchas veces en algunos zócalos él llama 1, Maimó no es un 1. Así que bueno, es un libro para tenerlo siempre delante, pero cuando vayamos a usar el comprobador de lámparas, el que estamos construyendo, mejor nos vamos a Maimó y bajo la estructura, bajo todo lo que Maimó aporta, bajo toda la documentación que aporta Maimó, lo hagamos así. Si no, cometerá los mismos errores que he cometido yo, que me obligan a cambiar el cableado de 2 zócalos. Y terminamos casi como empezamos. Te he presentado al principio los zócalos que yo había puesto sobre esa placa. Bien,
acuérdate de que he cometido un error, que Maimón no usa la misma numeración que usa el libro que te he presentado, tanto en el Zócalo Transcontinental como la serie de acero alemana. Y por lo demás, espero que este vídeo podría haber sido mucho más largo porque tengo muchos resultados obtenidos, pero como ya su duración es grande, prefiero hacer otro vídeo que es yo te diría que es más interesante que este. ¿Este qué es lo que tiene de interesante? Bueno, primero el error que yo he cometido para que nadie más lo vuelva a cometer. Y queda ya como segundo, pues la admiración ante la placa también hecha en 3D, que lo ha hecho mi amigo Joseba, una documentación que la tendremos pronto en la web, y después las cosas rutinarias que cualquiera debe hacer cuando monta un equipo de este tipo, es decir, los timbrados de los hilos. Y nada más, muchas gracias por tu atención, hasta la próxima.